continente Kangxuan. Había decenas de miles de razas y cientos de demonios vagando por allí. De vez en cuando, los extraterrestres invadían el lugar. También había innumerables artefactos celestiales y tesoros mortales esparcidos por todas partes. Cualquiera podría volverse cada vez más fuerte a través del cultivo, hasta el punto de poder mover montañas y llenar mares. Incluso podría volverse omnipotente. En el reino espiritual del norte, el páramo más desolado del continente, dos figuras, una vieja y otra joven, estaban una frente a la otra en el gran salón de la secta. Yimin, ¿estás seguro de que este es el lugar donde quieres establecer tu secta? Esta secta fue aniquilada hace 100 años. También se la conoce como el reino de la desolación extrema, debido a su naturaleza inhóspita. Los cultivadores humanos han abandonado este lugar durante más de 100 años, dijo el anciano. Sí, estoy muy seguro. El joven, Yimin, asintió con la cabeza, con ojos firmes. Eso es bueno. De ahora en adelante, esta es tu secta. Ahora pon el sello de secta de primer rango en tu esencia de sangre e imprímelo en el gran salón de la secta. Tu registro estará completo, le recordó el anciano Wang Ping. El primer rango era el más bajo. Luego estaba el segundo rango, hasta el sexto rango. Por encima del sexto rango estaba la legendaria Tierra Sagrada. El reino espiritual del norte solo tenía una tierra sagrada, que también era la facción más poderosa del reino. Con el sello de la secta de primer rango en su posesión, uno podría buscar una tierra próspera, establecer una secta y establecer una secta de primer rango. Era similar a obtener la aprobación de todo el reino espiritual del norte. Por otro lado, si una persona estableciera una secta sin aprobación, a menos que la persona tuviera una fuerza que desafiara al cielo, la secta sería rodeada y aniquilada sin piedad por todas las demás sectas. Yimin asintió y recuperó el sello dorado de la secta de primer rango. Dejó caer su esencia de sangre sobre él y lo imprimió en la formación en el gran salón de la secta. Cuando la luz se extendió y se dispersó, se completó la ceremonia de registro. Esto significaba que Yimin ahora se había convertido en el maestro oficial titular de esta secta. Secta Shanghuang. Yimin imprimió el nombre que había pensado durante mucho tiempo en la formación. Al mismo tiempo, las palabras Secta Shanghuang aparecieron lentamente en la placa de piedra afuera de la secta recién establecida. Felicitaciones, maestro de la secta Shanghuang, Yimin. Dentro de un mes, este anciano te recogerá para la primera ronda del examen de la academia. Wang Ping le recordó una vez más. El anciano era notario de la Academia Aotian. Su misión era encargarse de la evaluación y supervisión. Sin embargo, Yimin fue uno de los primeros graduados de la Academia Aotian. La Academia Aotian impartía principalmente clases sobre todo tipo de disciplinas y teorías de cultivo, incluidos estudios sobre la gestión de sectas. Al mismo tiempo, también formaba y enseñaba sucesores y talentos destacados de todas las grandes potencias. Su reputación en el reino espiritual del norte era nula. Nadie sabía realmente de él o incluso había oído hablar de él. Al igual que Yimin, los 10 mejores graduados de la Academia Aotian habían obtenido el gran sello de una secta de primer rango otorgado por la Academia Aotian y se les otorgó la calificación para establecer una secta. Luego, Yimin y los demás tuvieron que pasar un año de exámenes. Solo si superaban las rondas de exámenes y pruebas estarían calificados para convertirse en el líder de la secta. Si no pasaban la evaluación, entonces naturalmente se les negaría el sello de la secta y perderían su identidad como maestros de la secta. Yimin de repente sonrió mientras veía a Wang Ping irse. Después de 4 años, un sonido familiar finalmente resonó en su mente. Timbre. El anfitrión ha cumplido las condiciones de activación al convertirse en maestro de secta. El sistema de la secta más fuerte ya está activado. Finalmente, Yimin casi derramó lágrimas al escuchar la voz. Yimin no era nativo de este mundo. Era un transmigrante. Hace unos 4 años, Yimin había viajado a este mundo de cultivo. Yimin había despertado el sistema el primer día de su viaje, pero el problema era que necesitaba convertirse en maestro de secta para activar el sistema. En este mundo de cultivo, adquirir las calificaciones para convertirse en un maestro de secta no era una tarea fácil. Uno tenía que tener una fuerza que desafiara al cielo o debía provenir de un entorno poderoso. Desafortunadamente, Yimin no tenía ambos. Por eso, Yimin se había fijado en un tercer camino,
que era ingresar a la academia más poderosa del reino espiritual del norte, la Academia de Taoísmo Otian. Yiming había pasado un total de 4 años en la academia y había aprendido a ser un señor supremo. Después de todos estos años de dificultades, finalmente se graduó y obtuvo las calificaciones para establecer una secta. Déjame ver qué tan fuerte es el sistema de la secta más fuerte. Yiming cerró los ojos y comenzó a escuchar. En su cabeza, las notificaciones del sistema seguían sonando incesantemente. Vinculación con el host. Sistema que vincula a la secta. Timbre. Activación exitosa. Timbre. La secta Shanhuang se unió con éxito. Activando el sistema de registro. Activando el sistema de misiones. Lanzamiento de una misión de secta. Límite de tiempo para reclutar 50 discípulos, 3 días. La duración de la misión afectará la calificación de la misma. Cuanto más alta sea la calificación, más rica será la recompensa. Después de escuchar atentamente, Yiming comenzó a contemplar la misión encomendada. Yiming podría mejorar el sistema de la secta más fuerte, a medida que continuaba desarrollando su secta, aumentando así la fuerza de esta última. Junto con ello, también podría desbloquear más funciones del sistema y volverse más fuerte a través de él. Pero por ahora, todo lo demás tuvo poca prioridad excepto registrarse y cobrar la recompensa por registrarse el primer día. Esta fue la razón por la que Yiming decidió establecer su secta en este lugar olvidado de Dios, donde nadie vivía en un radio de 1000 millas. Quería ubicarse en un lugar con una población escasa, mantener un perfil bajo y desarrollar pacíficamente su secta. Se registraría todos los días y recibiría recompensas. No era inteligente. ¿Cuál era el aspecto más peligroso del mundo del cultivo? No era la presencia de las feroces bestias demoníacas, sin mencionar el entorno peligroso, sino el corazón humano. ¿Cómo podría Yiming no entender esto? Timbre. Inicio de sesión exitoso. Recompensa por registrarse, sistema de reclutamiento de discípulos. Timbre. No se pudo detectar a nadie en 1000 millas. Timbre. El sistema de reclutamiento de discípulos se ha actualizado al sistema de reclutamiento de discípulos multidimensional. Con la ayuda del sistema de reclutamiento de discípulos, el anfitrión puede invocar a personas vivas de su mundo natal. Sus almas pueden atravesar reinos. El anfitrión puede recrear el cuerpo de los invocados, establecer un contrato con ellos y aceptarlos como discípulos de la secta. Yiming se sorprendió por la revelación del sistema. Actualizado. Se actualizó el sistema. Puedo invocar almas vivas de mi mundo natal. Yiming tuvo que pensarlo un poco antes de llegar a un acuerdo. El sistema de reclutamiento de discípulos multidimensional es equivalente a un dispositivo de inicio de sesión. Después de recibir el casco VR enviado por el sistema, los amigos de su planeta natal podrían iniciar sesión y viajar a este mundo con sus almas y entrar en el nuevo cuerpo creado por el sistema. Para estos compañeros de su planeta natal, el mundo de cultivo de Yiming era como un juego en línea. Los compañeros serían la cuarta calamidad. MFN, se llaman así porque se dice que los jugadores traen desastre al juego, /MFN, jugadores. Incluso si murieran aquí, no morirían realmente, sino que sus almas regresarían al sistema y no irían al cielo ni al inframundo. La cuarta calamidad, es genial, se alegró Yiming. Era apenas el primer día de inicio de sesión de su sistema y ya se le había otorgado una función increíble. Los jugadores no solo podían jugar casualmente, sino que también podían convocarlos y estafarlos para que firmaran un contrato súper desigual. A partir de ese momento, podía tomar el control del destino de los jugadores, su vida y su muerte, con un solo pensamiento. No necesitaba preocuparse por si lo traicionaban. Eran simplemente las mejores herramientas, eran los mejores discípulos. Sistema, comienza a invocar. Comenzó el proceso de convocatoria. Invocación de otro mundo. Creación de un juego. Lanzamiento de un sitio web oficial. Foro de juego en línea. Selección del primer grupo de discípulos. Distribución de cascos de realidad virtual y dispositivos de inicio de sesión. Después de 6 horas de espera, el sistema concluyó la convocatoria del primer lote. Se seleccionaron los 88 jugadores y se entregaron los cascos VR. Yiming miró el sitio web oficial, un poco rudimentario, creado por el sistema.
Después de un momento de vacilación, escribió una línea en el espacio en blanco que había quedado para el título del juego. El primer juego en línea de realidad virtual del mundo, Even the Fishing Devil Immortal, ya está oficialmente abierto para pruebas beta. Sigue al maestro de secta Yimin y comienza tu viaje como discípulo de la secta Shanhuang en el mundo real absoluto de la cultivación. Elige y sé quién quieras ser, alcanza la cima y conviértete en un demonio a través de la cultivación. Recordatorio amistoso, solo hay 88 espacios disponibles para la primera prueba beta. Y así, con la dirección de Yimin, las palabras aparecieron automáticamente en el sitio web oficial del juego. Después de pensarlo un poco, Yimin grabó un pequeño vídeo a través del sistema. En el vídeo, los fotogramas abarcaron las ruinas destartaladas de la secta, y se detuvieron brevemente en las incomparablemente magníficas montañas y ríos que bajaban de la montaña a lo lejos, y finalmente enfocaron el fotograma hacia el mismo. Yimin levantó la mano y dijo: ¿Quieres hacer que el diablo ruegue? ¿Quieres ser un inmortal? Esperaré y veré cómo luchas por ello. Luego, terminó abruptamente el vídeo. Hizo clic en «Cargar» para completar su parte del trabajo. Todo el resto del trabajo técnico complicado lo gestionaría el sistema. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que estos 88 jugadores iniciaran sesión. Tierra, año 2032. Casco de realidad virtual, ¿qué? En la habitación de un apartamento alquilado, Dingao miró el casco de realidad virtual que tenía en la mano y se quedó un poco perplejo. De repente, recibió un envío urgente cuyo contenido decía: casco de realidad virtual. Como residente veterano, firmó inmediatamente el formulario y lo aceptó por curiosidad. Cuando abrió el paquete, lo que encontró fue en realidad un casco de realidad virtual. Independientemente de la calidad de fabricación o la estética, era mucho mejor que las versiones de cascos de realidad virtual más populares en la actualidad. Esto hizo que Dingao lo esperara con ansias. Hace un par de años, llegó al mercado la tecnología que podía leer las ondas cerebrales y permitir a la gente jugar en sus sueños, la tecnología VR. Se lanzaron al mercado todo tipo de cascos de realidad virtual uno tras otro. Había varios tipos y cada uno de ellos prometía ofrecer una experiencia de mundo virtual real. Sin embargo, cuando los jugadores realmente probaron esos cascos, pronto descubrieron que las promesas y la publicidad eran todas falsas y que eran basura, como la tecnología de hace una década. Con un montón de errores y algunos otros modelos que fallaban en la estabilidad del control del juego, la mayoría de ellos eran meros alardes. Obviamente, pasaría mucho tiempo antes de que la tecnología de realidad virtual se perfeccionara. Pero este casco VR realmente se atrevió a garantizar una simulación 100% real. En realidad, con gran curiosidad, Dingao ingresó al sitio web oficial del juego, pero lo encontró vacío y construido de manera rudimentaria. Si bien el sitio tenía un foro, no tenía ni una sola publicación. Sin embargo, Dingao quedó atónito cuando vio el vídeo que había subido Yimin. Esto es simplemente asombroso. ¿Es esto siquiera real? Incluso si tengo la última tarjeta gráfica, no será capaz de replicar esta calidad, ¿verdad? Dingao estaba completamente sorprendido. Un impulso indescriptible hizo que Dingao se acostara, se pusiera el casco de realidad virtual y presionara el botón de encendido. En el momento siguiente, Dingao abrió los ojos para echar un vistazo a su alrededor y simplemente quedó estupefacto por lo que vio. Había entrado en él, vacío, con innumerables runas girando a su alrededor, y frente a él había un espejo. Sorprendentemente, había una figura que se parecía a él en el espejo. Bienvenido, jugador 1. El juego utilizará un paradigma de simulación del mundo real. El nivel de dolor se establecerá, por defecto, en un 5% y podrá ajustarse posteriormente según prerrogativa del jugador. Además, el jugador puede modificar su apariencia hasta cierto punto. Una vez que se inserte el nombre del personaje, el jugador no podrá cambiarlo. Una vez que el jugador ingrese al portal del espejo, podrá comenzar su viaje legendario en el mundo del cultivo. Se escuchó una voz mecánica. Dios mío, ¿qué clase de tecnología es esta? Es tan poderosa. Dingao estaba muy emocionado. Esta interfaz de inicio de sesión era mucho mejor que todos los juegos de realidad virtual que había jugado. Como resultado, Dingao ajustó rápidamente su apariencia. Se puso un poco más guapo y adoptó su nombre con naturalidad. Fideos con carne. Cuando Dingao dio un paso adelante, su cuerpo entró en el espejo.
Al mismo tiempo, Eiming permaneció en silencio en la plaza afuera del gran salón de la secta, mirando un vórtice ligeramente ilusorio frente a él. De repente, el vórtice comenzó a temblar. Los ojos de Eiming comenzaron a iluminarse. Está sucediendo. Los jugadores están aquí. Bajo la mirada de Eiming, una figura salió del vórtice. Eiming podía ver los atributos de la persona con una mirada. ID, fideos con carne. Cultivo, forja del cuerpo, primera etapa. Talento, ninguno. Solo se mostraron 3 atributos, pero todos eran atributos muy valiosos, fue así de simple y directo. Los reinos de cultivo en este mundo se dividieron en el reino de la forja del cuerpo, el reino de las venas espirituales, el reino del establecimiento de la fundación, la rueda del mar y el reino de las píldoras celestiales. No importaba cuán alto fuera el nivel de cultivo de alguien, Eiming no podía alcanzarlo. El propio Eiming estaba solo en la cima de la 10ª etapa del reino de la forja corporal. Después de la primera figura, muchas otras salieron del vórtice. Todas parecían estupefactas, como si no pudieran creer lo que veían sus propios ojos. Eiming los miró. Todos estaban en la primera etapa del reino de la forja corporal y eran bastante comunes. No poseían ningún talento o constitución especial. Parecía que el sistema se había activado recientemente, ya que sus funciones no eran lo suficientemente buenas. Los cuerpos de estos jugadores eran todos del nivel más bajo. Dios, ¿qué clase de tecnología es esta, RAI RV y SR, tan increíble? Podemos tirarnos pedos en tercer, puede simular una brisa, puede estimular el dolor. ¿Qué tipo de tecnología es esta? La desarrollaron extraterrestres. ¡Ay Dios! Este juego es simplemente divino, el grado de realismo es simplemente asombroso. Esta escena por sí sola ha logrado aplastar a los juegos de lucha Neri 6 Engine. Este juego también ofrece una experiencia táctil muy realista, incluso puedo sentir la brisa, qué cómodo. El hermano Min es mucho más guapo que en el vídeo. Maldita sea, ¿qué hago si me enamoro de él? Los 88 jugadores miraron su entorno con asombro, porque el lugar en el que se encontraban no parecía una simulación que se les transmitía a través del casco virtual. Era simplemente demasiado real. Después de que terminaron de asimilar el nuevo escenario, los jugadores comenzaron a mirar a Eiming. Una túnica taoísta azul combinada con su rostro delicado y hermoso y su aura inexplicable que era tranquila y serena como el agua, tenía un aura de una suave brisa primaveral. ¿Cómo se esperaba del maestro de la secta? ¡Qué guapo! Algunos jugadores incluso se pellizcaron la cara. Joder, duele un poco. Algunos de los jugadores recogieron pequeñas piedras y las lanzaron lejos. Las piedras cayeron a lo lejos, produciendo un sonido claro, exactamente igual que en la realidad. Incluso hubo algunos jugadores que intentaron saltar y cayeron con fuerza al suelo. Sintieron que sus manos y pies se entumecieron ligeramente por el impacto, sus rostros estaban llenos de sorpresa. Ding Gao miró a su alrededor y vio que la escena era exactamente igual a la del vídeo. Estaba muy emocionado. ¿Realmente había iniciado sesión en un juego? El tema del juego estaba pensando para emular una transmigración real. Eiming contó el número de jugadores. Como era de esperar de las personas elegidas por el sistema, los 88 jugadores habían ingresado al juego. Realmente hay muchos. Parecía que el sistema era confiable y la información sobre el grupo de jugadores cuidadosamente seleccionado era verdadera. Por lo menos, a estos jugadores no les importaba el tiempo y todos ellos habían entrado al juego. Por lo menos, a los jugadores no parecía importarles la duración del tiempo de juego y se conectaron rápidamente. En ese momento, le tocaba a él actuar. Eiming se calmó, respiró profundamente y dio un paso adelante. Bienvenido. Soy Eiming, el maestro de la secta Shanhuang. La secta Shanhuang alguna vez fue extremadamente próspera. Desafortunadamente, esos tiempos ya pasaron. Ahora, la secta ha caído en esta terrible situación. Pero hoy, yo, Eiming, prometo devolverle la prominencia a la secta Shanhuang. ¿Están todos dispuestos a unirse a mí y ser discípulos de la secta Shanhuang? Síganme en el camino de la cultivación. Creemos juntos la secta más poderosa, dijo Eiming con calma. Luego siguió las instrucciones del sistema y les arrojó el contrato que había preparado antes de su discurso. Como resultado, apareció una pantalla enorme frente a cada jugador.
Contrato de juego virtual en línea, diablo inmortal que desafía al cielo. El contrato estaba plagado de cláusulas extremadamente injustas. Por ejemplo, todos los descubrimientos y ganancias que los jugadores consiguieran en el juego debían ser entregados a la secta. A cambio, recibirían una recompensa por su contribución a la secta. No podían traicionar al maestro de la secta, ir en su contra o regalarle un sombrero verde para ponerle los cuernos al MC. De lo contrario, explotarían. Había más de 100 artículos y cláusulas, todos ellos largos y complicados. Mierda, esta cláusula es muy larga. ¿Por qué hay tantas explosiones? No preguntes. Si lo haces, es porque aún no has terminado la escuela primaria y aún te falta vocabulario. Muchos jugadores simplemente aceptaron después de leer rápidamente unas pocas líneas del contrato. Joder, es demasiado largo. Ding Gao, cuyo DNI era fideos con carne, ni siquiera intentó terminar la primera página. Se desplazó hasta la parte inferior del contrato y aceptó los términos. ¿Qué sentido tiene revisar todo esto? Solo haz clic en aceptar. Pronto, todos los 88 jugadores aceptaron el contrato. Esto significaba que los 88 jugadores eran ahora oficialmente el primer grupo de discípulos de la secta de Yiming. Felicitaciones por completar la misión. Evaluación de la misión, S. Recompensa de la misión, píldoras espirituales ascendentes de primera calidad. Píldora espiritual ascendente de grado superior, 100% de posibilidades de ingresar al reino de la vena espiritual con una base estable y una base de cultivo firme. Yiming estaba encantado con el aviso del sistema. No importa que, finalmente tuvo discípulos, e incluso fue recompensado con una píldora de ascensión de primer nivel. Hace tiempo que Yiming había alcanzado la 10ª etapa del reino de forja corporal y se lo podía considerar como el que tenía el nivel de cultivo más alto entre los mortales. Sin embargo, el precio de la píldora de la ascensión espiritual era demasiado alto y Yiming no podía permitírselo. Desde el momento en que el sistema se activó, le había dado lo mejor de todo. Yiming no dudó. Tomó una pastilla y se abrió paso hasta el reino de la vena espiritual. Yiming finalmente había entrado en el reino de la vena espiritual. Yiming estaba extremadamente emocionado cuando sintió la energía espiritual corriendo por su cuerpo, que era 10 veces más poderosa que cuando estaba en el reino de la forja corporal. El reino de la vena espiritual representaba el verdadero camino hacia el cultivo. Cuando estaba en el reino de la forja corporal, solo tenía una pequeña cantidad de energía espiritual en su cuerpo, y solo podía confiar en la fuerza bruta. Entrar al reino de la vena espiritual significaba que tenía el poder de usar herramientas y técnicas espirituales. Incluso podía controlar espadas voladoras para volar en el aire por un corto periodo de tiempo. Mientras Yiming disfrutaba de su alegría por haber logrado abrirse paso, los jugadores estaban inquietos y no querían quedarse solos. Algunos de los jugadores intentaron correr hacia la distancia, incluso hubo algunos atrevidos que quisieron correr y tocar a Yiming. Había incluso un tipo con el ID Beef Noodle, que quería llegar a un lugar al que no debía. Me pregunto si el maestro de secta Yiming podría chillar si toco aquí. Beef Noodle era extremadamente curioso. Yiming se sorprendió y luego se puso furioso. A Yiming se le saltó el corazón. Como los jugadores habían firmado el contrato, podía restringir sus movimientos cuando quisiera. Vaya, ya no me puedo mover más. ¿Es este el comienzo de la trama? No hables. Dale un poco de dignidad al hermano Min. El hermano Min necesita una buena cara. Jeje, no me hagas reír. Aunque estos jugadores se reían, rápidamente se calmaron. En este momento, Yiming recibió la segunda misión del sistema. Timbre. Se ha lanzado una nueva misión. Deshazte de todas las bestias demoníacas en las cercanías de la secta. Objetivo, matar 100 bestias jorobadas de guerra. Límite de tiempo, 3 días. La duración de la misión afectará la calificación de la misma. Cuanto más alta sea la calificación, más rica será la recompensa. Recordatorio, el anfitrión puede asignar la misión a sus discípulos. Además, la misión se puede subdividir en más de 100 misiones menores para que las completen sus discípulos. Yiming quedó atónito cuando escuchó la misión del sistema. Aunque el sistema había lanzado una misión de secta, podía dividirla y dejar que los jugadores la completaran.
Era equivalente a dejar que los jugadores trabajaran para él. Realmente era bastante bueno. Pero, jorobado. Bestia jorobada de guerra en el reino de la vena espiritual. Este nivel de dificultad era simplemente imposible. Yiming estaba indefenso. Acababa de llegar a la etapa inicial del reino de la vena espiritual y tuvo que matar a 100 bestias jorobadas de guerra del reino de la vena espiritual en la etapa inicial. En cuanto a confiar en los jugadores, estos solo estaban en la primera etapa del reino de la forja corporal. Luchar contra las bestias jorobadas en su primera batalla. ¿Cuál era la diferencia entre eso y enviarlos a la muerte? Yiming temía que estos jugadores fueran golpeados hasta la muerte por la bestia jorobada de guerra. La derrota podría ser tan devastadora que probablemente abandonarían el juego. Yiming pensó por un momento. No importaba lo difícil que fuera, aún tenía que intentarlo. Todos los discípulos. Hoy os guiaré a todos por la montaña para ampliar vuestros horizontes. Sígueme. Yiming habló con indiferencia y caminó hacia la escalera de la secta. Maldita sea, estamos desbloqueando un nuevo mapa. Bajar de la montaña. Eso significa que podemos luchar contra monstruos. ¡Wow! Podré matar monstruos si caigo. Monstruos, no busquéis la muerte luchando contra mí. Me pregunto si los monstruos de la aldea de novatos son suficientes. Espera, ni siquiera tengo un arma. ¿Cómo puedo luchar contra monstruos? No lo sé, sigamos primero al hermano Min. Todos los jugadores estaban muy emocionados mientras seguían a Yiming. Bajaron las escaleras sinuosas de la montaña y finalmente llegaron al pie de la montaña. La base de la montaña estaba cubierta de maleza y muchos árboles pequeños. En muchos lugares ni siquiera había senderos para caminar. Era evidente que este lugar había estado desolado durante mucho tiempo. En ese momento, un matorral cercano comenzó a moverse de repente. Ya viene. La expresión de Yiming cambió mientras miraba. Gaga. Después de un extraño grito, apareció una figura gigante de más de 4 metros de altura. Un par de ojos grandes miraron con avidez a los jugadores. Tenía una piel marrón que parecía escamas, 4 patas largas y una boca enorme cubierta de dientes afilados. Parecía un caballo, pero sus 4 patas eran tan gruesas como las de un elefante. Esto era especialmente cierto en el caso de sus afilados dientes, suficientes para devorar a una persona viva de un solo bocado. Había que decir que esta bestia demoníaca parecía incomparablemente brutal. Realmente es la bestia. El corazón de Yiming se congeló. Aunque la bestia jorobada de guerra no tenía habilidades sobresalientes, todo su cuerpo estaba cubierto de escamas duras que reforzaban sus capacidades defensivas, especialmente sus extremidades. Eran anormalmente gruesas, con una fuerza ilimitada detrás de ellas. La bestia era mucho más fuerte que un cultivador humano en una etapa de cultivo similar. Para decirlo en términos simples, era un monstruo tramposo con altas estadísticas tanto en defensa como en ataque. Maldita sea. ¿Por qué este monstruo es tan amenazante? ¿Qué coño? Eres un mariquita. He matado a innumerables monstruos antes, este monstruo es pan comido para mí. En el juego Monster Hunter 7 minutos que jugué antes, había un monstruo llamado Old Mountain Dragon que medía varios miles de metros de altura. Comparado con eso, este monstruo, es como caminar por un parque. Algunos de los jugadores estaban tan asustados que sus caras se pusieron pálidas de miedo, pero a la mayoría de los demás no parecía importarles. Después de jugar tantos juegos virtuales, ¿qué tipo de monstruos y demonios no habían visto ya? Tratando de asustarme. Solo con esto. Jajaja. Yiming sabía que todos los jugadores estaban en la primera etapa del reino del templado corporal. Incluso si lucharan contra esta bestia jorobada de guerra, no podrían derrotarla. Discípulos, retírense. Esta bestia demoníaca se llama bestia jorobada de guerra. Es una bestia demoníaca del reino de la vena espiritual. No es algo contra lo que puedan luchar en este momento. Yiming soltó un fuerte grito. Luego dio un paso adelante para atacar. Jajajaja, mira a este papá lograr su primera muerte. Cargar. Sin embargo, un jugador estaba muy emocionado. Blandió un palo de madera que había recogido de algún lugar y cargó de inmediato hacia adelante. Yiming estaba atónito.
Este jugador con la identificación Biff Noodle, ¿de dónde sacó el coraje para salir corriendo de esa manera? Esta es una bestia demoníaca del reino de la vena espiritual. ¿Cómo te atreves a enfrentarla con un simple palo de madera? ¿Qué carajo? Este hermano está intentando hacerse el gracioso, está corriendo hacia la bestia así como así. Todos los jugadores estaban atónitos. Mierda. ¿Dónde estaba la táctica? ¿Y el plan? Estás atacando ciegamente. Cuando la bestia jorobada de guerra vio a Biff Noodle corriendo hacia ella, de repente levantó sus dos pezuñas delanteras. Ten cuidado. Esta es la única habilidad de la bestia jorobada de guerra, pisotón jorobado de guerra. Gritó Eiming mientras se retiraba rápidamente. Olvídelo, hay alguien que se ha ofrecido personalmente como voluntario para la manifestación. Luego Eiming comenzó a explicárselo a los jugadores. En el momento siguiente, la bestia jorobada de guerra pisoteó fuertemente el suelo, lo que provocó un pequeño terremoto a unas pocas docenas de metros. De hecho, incluso los jugadores que estaban a unos 40 o 50 metros de distancia sintieron los temblores de su poderoso pisotón. Sus cuerpos temblaron y casi perdieron el equilibrio. El fuerte pisotón de la bestia hará que sea imposible para el enemigo estabilizarse. Aprovechando esta apertura, la bestia jorobada de guerra atacará y derrotará al enemigo con un solo golpe, dijo Eiming. Casi al mismo tiempo. Biff Noodle no pudo hacer frente a su ataque y fue enviado a volar al suelo. Los ojos de la bestia jorobada de guerra brillaron cuando levantó sus cascos y lo pateó en el aire. Estallido. Con un fuerte crujido, el fideo de res fue aplastado en pedazos. Eso fue rápido. ¿Qué carajo? Este monstruo es demasiado anormal, ¿no? Lo mataron en el acto, ¿lo viste? Lo mataron. Mierda. Este juego no se parece en nada a un juego de cultivo, es un maldito juego de almas. MFN, un juego de dificultad infernal, /MFN. Maldita sea, murió así como así, retrasado mental. Los jugadores de los alrededores gritaron alarmados. ¿Qué demonios? Ding Gao, con el ID, Biff Noodle, estaba mirando la pantalla de inicio de sesión con una expresión estupefacta. Bienvenido, jugador Biff Noodle. Como tu personaje ha estado muerto durante mucho tiempo, se sugiere que lo reinicies. Sonó la voz mecánica del sistema y Biff Noodle finalmente entendió. Este juego basura es tóxico. ¿Qué carajo? Los monstruos de la aldea de los novatos pueden matarme de un solo golpe. El juego estaba conspirando contra él. Biff Noodle comenzó a toser sangre real. La bestia jorobada de guerra solo tiene una habilidad, pisotón jorobado de guerra. Además, se basa en su asombrosa velocidad y formidable poder para derrotar a su enemigo. Después de que Eiming terminó de explicar, dio un paso adelante. Eiming sabía que los jugadores no podían vencer a la bestia jorobada de guerra, pero se lo explicó pacientemente como guía. Luchar. Eiming no dijo más tonterías y rápidamente activó su cultivo de la vena espiritual. Luchó directamente con la bestia jorobada de guerra. Gaga. El grito de la bestia jorobada de guerra era extremadamente extraño. Al ver que otro humano estaba cortejando a la muerte, comenzó a correr hacia él. Eiming saltó al aire y esquivó el ataque. En cuanto a la bestia jorobada de guerra, sus pies pisotearon fuertemente el suelo, rompiendo directamente el suelo pisoteado en un gran pozo que tenía más de 1 metro de profundidad. Auge. El potente bombardeo y el temblor del suelo dejaron atónitos a todos los jugadores. Mierda, es tan feroz. Hermano Min, ¿alguien robó a la esposa de esta bestia jorobada de guerra? SHHH. No hables. Debe ser una trama del juego, el hermano Min ganará seguro. Los jugadores quedaron sorprendidos, pero inmediatamente pasaron a ser meros espectadores. La piel de la bestia jorobada de guerra es incomparablemente resistente y no tiene aberturas, su única debilidad es su abdomen inferior, dijo Eiming mientras explicaba, estaba luchando de frente contra la bestia jorobada de guerra. La batalla fue extremadamente feroz. Todos los jugadores estaban atónitos. Eiming lanzó un puñetazo a la cabeza de la bestia jorobada de guerra, lo que provocó que gritara y escupiera sangre. Sin embargo, esta bestia jorobada de guerra era realmente poderosa. El ataque de Eiming en ese momento había logrado agitar y enfurecer aún más a la bestia.
Inmediatamente después del ataque, hubo un aumento visible en la velocidad de la bestia, y había logrado aumentar aún más su fuerza en varias ocasiones, volviéndose aún más aterradora. ¡Qué demonios! Este monstruo incluso tiene un modo furioso, gritaron muchos jugadores en estado de shock. Técnica del rayo. Eiming levantó repentinamente sus manos y un rayo salió disparado de la punta de su dedo, golpeando a la bestia jorobada de guerra. Gaga. La bestia jorobada de guerra dejó escapar un grito miserable mientras todo su cuerpo se congelaba. Aprovechando la oportunidad, Eiming corrió hacia la bestia jorobada de guerra, la energía espiritual se reunió y condensó en su mano derecha. En el siguiente momento, el puño de Eiming aterrizó en la cara de la bestia jorobada de guerra. Tras el miserable grito de la bestia jorobada de guerra, todo su cuerpo perdió el equilibrio, revelando su debilidad. Aprovechando la pequeña abertura, Eiming golpeó con un poderoso puño. Con un corte de su mano, perforó el abdomen de la bestia y retrajo su puño. Puchi. Con un sonido nítido, el abdomen de la bestia jorobada de guerra fue cortado y toda su sangre y órganos salieron disparados. Fue un golpe mortal. Ganamos. Eiming no pudo evitar regocijarse. Aunque Eiming había luchado una vez con la bestia demoníaca del reino de la vena espiritual mientras formaba equipo con sus compañeros de clase durante sus días en la academia, esta bestia jorobada de guerra seguía siendo la bestia demoníaca más poderosa en las primeras etapas del reino de las venas espirituales, y había logrado matarla a todas por sí mismo. Gaga. Sin embargo, justo en ese momento, los ojos de la bestia jorobada de guerra brillaron con una luz roja feroz. Parecía como si estuviera consciente de su muerte inminente, y aún así, levantó ambos cascos y pateó ferozmente a Eiming. Al ver el ataque entrante, Eiming rápidamente comenzó a hacer circular su base de cultivo para proteger su cuerpo, pero aún así fue enviado a volar a más de una docena de metros de distancia, rompiendo varios árboles grandes en el proceso. Maldita sea. Fui descuidado. Eiming tosió abundante sangre y se puso de pie. Ya estaba herido por el impacto. Si no hubiera usado oportunamente su cultivo para protegerse, probablemente ya habría quedado lisiado, si no muerto. El poder de la represalia final de la bestia jorobada de guerra fue realmente aterrador. Las heridas de la bestia jorobada de guerra eran demasiado graves, y justo después de enviar a volar a Eiming, dejó de respirar. Maldito presumido. Hermano Min. Diablos, incluso lo hizo solo. Esta batalla tuvo tantos giros y vueltas, altibajos y el contraataque final, fue increíble. Los jugadores estaban todos estupefactos. Solo cuando Eiming se recuperó, estalló el alboroto. Todos, esta es una bestia jorobada de guerra. Con tu fuerza actual, ciertamente no eres un oponente para él. Incluso el lapsus momentáneo de este maestro de secta fue respondido con un contraataque. Eso es todo por hoy, nuestra expedición terminará aquí. Esta área no estará bloqueada y permanecerá abierta para todos los discípulos, pero deben tener en cuenta que nunca deben pensar en ir en contra de la bestia jorobada de guerra. Muy bien, discípulos, lleven esta bestia de regreso a la secta. Eiming habló con calma, como si todo lo que había sucedido fuera algo que formaba parte de la trama del juego. No podía simplemente decir que no tenía suficiente experiencia de combate acumulada y no culpar a su descuido de la lesión, ¿verdad? Si lo hiciera, no perdería su prestigio como maestro de la secta. Le daré a esta escena de la trama 101 puntos y un punto extra por el hermoso rostro del hermano Min. Joder, no importa lo bueno que seas, el NPC no se quedará contigo. ¿Podemos comer la carne de esta bestia jorobada de guerra? ¿Por qué no la llevamos de regreso y la hacemos en una olla caliente? Todo lo que sabes hacer es comer. Todos estos son materiales preciosos. ¿Sabes siquiera qué son esos materiales? Sus huesos, dientes y todas las demás partes de su cuerpo pueden refinarse para fabricar armas. Está bien, si no tienes agallas, no lo comas cuando lo haga en una olla caliente. Hermano mayor, me equivoqué. Dado que la debilidad de la bestia jorobada de guerra es su vientre, la enviaré volando a los cielos con mi pala deslizante más tarde. Mientras mantenían un discurso apasionado, los jugadores se unieron y llevaron a la bestia de regreso a la secta. Una vez que regresó a la secta, Eiming ordenó a algunos jugadores que fueran a la cocina y le trajeran algunos de los utensilios de cocina. Después de todo, aunque sus cuerpos fueron creados y modelados por el sistema, seguían siendo cuerpos de humanos normales.
Todavía necesitaban comer, beber y descansar. Todavía podían morir de hambre, sed o agotamiento. La bestia jorobada de guerra que había matado con gran dificultad no debería desperdiciarse. Comer la carne de una bestia jorobada de guerra puede nutrir el cuerpo y mejorar tu fuerza física. Sus huesos y dientes son igual de efectivos. En cuanto al pelaje, una vez que la bestia jorobada de guerra muera, comenzará a descomponerse rápidamente y será difícil refinarlo para convertirlo en algún equipo utilizable. Eiming explicó brevemente y comenzó a sacar algunas especias de su bolsa de almacenamiento. Hermano Min, te ayudaré. Soy el mejor haciendo estofado. Un jugador con la identificación de Bait de Young Master se acercó de inmediato. El joven maestro Bait encontró un cuchillo de cocina de aspecto oxidado. Luego lo pulió un poco para afilarlo nuevamente. Con movimientos expertos, rápidamente comenzó a cortar la carne de la bestia en trozos pequeños y uniformes. De principio a fin, sus movimientos fueron fluidos como el agua. Eiming sospechaba. Este tipo había venido aquí para cultivar o para darse un festín. Hermano mayor, déjame ayudarte a encender el fuego. Hermano mayor, yo cortaré la leña. Hermano mayor, déjame ayudarte a comer. Una docena de jugadores glotones se agolparon alrededor de la comida y comenzaron a ocuparse de otras cosas. Eiming asintió. Esta bestia jorobada de guerra fue suficiente para saciar a los jugadores por unos días más. No había necesidad de que se preocupara por conseguir comida en el futuro cercano. Hoy temprano, la bestia jorobada de guerra le había asestado una poderosa patada y había logrado herirlo gravemente. Necesitaba descansar rápidamente para recuperarse. En ese momento, el sistema envió otra notificación. Recordatorio amistoso, el anfitrión puede subdividir la tarea y asignar subtareas a los discípulos para que las completen. La misión se considerará completada si los discípulos completan todas las tareas asignadas. Bien, les asignaré misiones. Suspiró. Eiming estaba verdaderamente desventurado. Reflexionó un momento. Después de todo, los jugadores no morirían realmente si murieran aquí. Si ocurriera lo peor, el sistema podría resucitarlos. Así es, puedo diseñar una moneda virtual y los puntos de contribución de la secta correspondientes. Los jugadores pueden ganar puntos de contribución después de completar las misiones lanzadas y cuando tenga algo bueno en el futuro, puedo dejar que los jugadores lo intercambien por puntos de contribución. Eso significa que ni siquiera tengo que gastar ni una sola piedra espiritual, es absolutamente rentable, genial. MFN, la traducción real aquí es, la mano vacía atrapa al lobo. /MFN. Cuanto más pensaba en ello Eiming, más feliz se sentía. El corazón de Eiming dio un vuelco cuando anunció la misión. Misión de la secta, bestia jorobada de guerra. Objetivo, matar a una bestia jorobada de guerra y transportar su cadáver de regreso a la plaza de la secta. Recompensa de la misión, 100 puntos de contribución a la secta. Más tarde, Eiming entró en la habitación secreta y comenzó a recuperarse. Tan pronto como lo hizo, los jugadores recibieron la notificación de la misión. Los jugadores reunidos en la plaza para tomar el Jaatpad quedaron atónitos. Maldita sea, por fin llega. Matar a una bestia jorobada de guerra. Mierda, ¿de verdad es esta la primera misión? Maldita sea, ni siquiera tengo un arma, ¿cómo voy a luchar? Los jugadores estaban en caos. Sin embargo, casi todos los jugadores aceptaron la misión sin dudarlo. En ese momento, Biff Noodle ya había terminado de reformar un cuerpo y había recreado un nuevo personaje. Pero, por supuesto, había conservado la identidad. No estoy convencido. Todavía tengo que luchar. Después de salir del portal, Biff Noodle apareció una vez más en la plaza de la secta, y sin decir una palabra, corrió por el camino de la montaña. Después del tiempo que tardó en quemarse media varilla de incienso. ¡Qué demonios! Maldijo Biff Noodle al juego tóxico mientras salía del portal. Claramente había muerto a una velocidad mucho mayor que la que había tardado en viajar por el camino. Todos, tengo una idea. De repente, un joven con el ID estrella apareció y gritó a los otros jugadores. Todos los jugadores estaban atónitos. ¿Qué está intentando hacer esta persona? Star,
podría ser el quien obtuvo la mayor cantidad de primeras muertes en Beast World 3, el presidente del gremio Star de mayor rango. De ninguna manera. ¿No es ese el experto del OP? Jefe, usted dice. Varios jugadores reconocieron la identificación en cuanto la vieron, y sus ojos comenzaron a mirarlo con adoración. Después de todo, en el juego Beast World 3, cada monstruo de nivel jefe era anormalmente poderoso, y el líder del equipo que pudiera lograr la mayor cantidad de primeras muertes en el juego era naturalmente OP. Puede que todos hayáis adivinado quién soy, pero aún así me volveré a presentar. Soy Star, como la estrella de Beast World 3, el presidente del gremio Star. Una vez guié a los miembros de mi gremio para matar a todos los nuevos jefes, y fui el primero en matarlos a todos, durante 2 años consecutivos, dijo Star suavemente, su voz tranquila y sin la más mínima inclinación a presumir, ya que estaba afirmando un hecho comúnmente conocido. Pero sus hechos comunes lograron sacudir el suelo bajo sus pies. Beast World 3, famoso por ser el juego virtual en línea más popular hace unos años, se afirma que su tráfico diario de jugadores simultáneos alcanzó la friolera de 8 millones. Esta persona podía destacarse entre tantos jugadores y conseguir las primeras muertes de cada uno de los nuevos monstruos de nivel jefe del juego. Esta persona con la estrella de identificación era definitivamente un verdadero experto. Según mis deducciones, creo que esta misión no tiene límite en el número de participantes. Además, este debería ser un juego de mundo abierto sin rutinas fijas. Créanme, formemos un equipo, podemos emboscar a esa bestia jorobada de guerra con ataques grupales. Star agitó su gran mano y dijo con aplomo. Jaja, no importa cuán fuerte pueda ser el monstruo jefe, una vez que se levante el límite para la emboscada, ¿no sería simplemente una bestia salvaje? Jeje, mira cómo este señor tiene gente rodeándolo, todos haciendo cola listos para morir por él. Dio la casualidad de que el nuevo diseño del monstruo jefe de Beast World 3 no era diferente de los otros modelos lanzados anteriormente, lo que aburrió a Star. El primer monstruo, War Hunchback Beast, en la aldea de novatos de este juego fue tan desafiante que despertó el deseo de Star por un nuevo desafío. Nueva zona. Me encanta desbloquear nuevas áreas, le encantaba desafiar este tipo de juegos de alta dificultad. Nadie puede luchar con las manos desnudas. Todos, como todas las regiones de la secta están abiertas, sepárense y busquen cualquier arma o equipo que puedan conseguir. Si no, podemos usar los materiales de la bestia jorobada de guerra que el NPC acaba de matar. Star profundizó su tono e inmediatamente les dio órdenes. Eso es cierto. Todos quedaron atónitos por un momento, y pronto reaccionaron y se dispersaron como se les pidió. Los detalles de la misión de Eiming eran simplemente matar a una bestia jorobada de guerra. Eso era todo. No había límites ni condiciones adicionales impuestas para eso. Como jugadores, se les dio total libertad. Un jugador abrió todos los frascos, los tanques de agua e incluso los agujeros de la cámara no se dejaron en paz. Claramente, eran jugadores veteranos de juegos de rol. Algunos de los jugadores subieron a los tejados, explorando la zona en busca de algo valioso. También hubo un número considerable de jugadores que encontraron algunos paneles de puertas rotos, que, después de algunas ligeras modificaciones aquí y allá, se convirtieron en escudos de madera. Un ingenioso jugador del grupo arrancó los dientes de la masacrada bestia jorobada de guerra, luego los ató a un palo de madera que encontró al azar y lo convirtió en una lanza de hueso improvisada. De esta manera se formó rápidamente un escuadrón de élite de 10 personas. Todos lo hicieron genial. Star miró a su primer equipo de élite y asintió con satisfacción. Todos llevaban chaquetas confeccionadas con piel esquilada de la bestia masacrada jorobada de guerra. Cada uno de ellos sostenía en sus manos una lanza de hueso y un escudo de madera. A primera vista, parecían un escuadrón de soldados de élite. Maldita sea. Como se esperaba de Star, logró reunir un equipo de asalto tan rápido. Formidable. Quiero ver cómo el jefe demostrará su poder. Cuando los demás jugadores presenciaron esta escena, no pudieron evitar sentir envidia. ¿Qué significaba ser un pez gordo? Esto fue. Todos, síganme para atacar a la bestia. Ja, vamos. Star agitó su mano y se dio la vuelta. La capa hecha con la cola de la bestia jorobada de guerra ondeaba con el viento, lo que le daba un aspecto heroico. Vamos a matarlo. Los 10 miembros de élite estaban muy emocionados.
Estaban llenos de confianza mientras seguían los pasos de Star por el camino de la montaña. Los demás jugadores naturalmente siguieron detrás y comenzaron a observar. ¿Qué están planeando estos jugadores? Eiming acababa de salir cuando recordó algo y luego presenció esta escena. Decidió seguirlos por curiosidad. 11 jugadores del reino del templado corporal. Equipado con armas de fabricación propia. Podría ser, que iba a haber una cacería. Eiming pronto descartó esa idea, dándose cuenta de que estaba pensando demasiado las cosas. Al pie de la montaña. Gaga. Una bestia jorobada de guerra rugió y pisoteó el suelo. Aparte de Star, que saltó apresuradamente y evitó el impacto, el resto de jugadores perdieron el equilibrio y salieron volando. Ah. Con un grito miserable, 3 jugadores fueron enviados a volar por la patada ultrarrápida de la bestia jorobada de guerra y murieron instantáneamente. Entonces la bestia jorobada de guerra lanzó un ataque de 3 golpes. Levanten rápidamente sus escudos. Gritó Star apresuradamente. Cuando los siguientes 3 jugadores avanzaron, inmediatamente apilaron sus escudos. Este es el poder de la unidad, muro de escudos invencible. Los rostros de los 3 jugadores estaban llenos de pasión y expresiones determinadas. Incluso los ángulos de alineación de sus escudos eran perfectos. Auge. Sin embargo, la bestia jorobada de guerra pisoteó a los 3, haciéndolos pedazos junto con sus escudos. Era obvio que el escudo de madera era inútil contra la bestia jorobada de guerra que estaba en el reino de la vena espiritual. Ah. Haré todo lo posible contigo. En ese momento, un jugador rugió furiosamente mientras blandía su lanza de hueso y apuñalaba ferozmente a la bestia jorobada de guerra. Grieta. Con un sonido nítido, la lanza de hueso se rompió. El jugador fue asesinado instantáneamente por la bestia jorobada de guerra. En ese momento, la bestia jorobada de guerra era simplemente invencible. Los arrastró en todas direcciones y pateó a los 3 jugadores hasta matarlos. Finalmente, los 10 jugadores fueron eliminados instantáneamente. En cuanto a la bestia jorobada de guerra, había matado directamente a 10 jugadores de élite. No puedo vencerlo. Star miró a la bestia jorobada de guerra, sintiéndose derrotado. Había reunido a 10 jugadores, los había preparado completamente para la caza, y aún así fueron aniquilados. A la bestia jorobada de guerra no le importó lo que Star pensara. Con un solo pisotón fuerte, envió a Star volando de regreso a casa. ¿Es este monstruo realmente de una aldea de novatos? Los espectadores estaban todos estupefactos. ¿Qué carajo? ¿Los 11 miembros del equipo de élite fueron aniquilados? Esta bestia jorobada de guerra era simplemente demasiado anormal. Parece que la misión de matar a 100 bestias jorobadas de guerra será infructuosa. Eiming negó con la cabeza y envió una notificación a todos los jugadores. Timbre. Recordatorio amistoso. Se sugiere que los jugadores coman la carne de la bestia jorobada de guerra en la plaza de la secta si tienen hambre y beban agua del pozo al lado del gran salón si tienen sed. Si los jugadores experimentan fatiga durante el juego, se recomienda que busquen un lugar para descansar. El jugador deberá meditar para cerrar la sesión del juego. Eiming se dio la vuelta y se preparó para regresar a recuperarse. Sin embargo, en ese momento, un jugador gritó emocionado. ¡Mierda! ¡Mira lo que encontré! Biff Noodle salió corriendo de la biblioteca con entusiasmo y blandió una ficha de Jade. Había 3 palabras grabadas en la ficha de Jade. Patada de energía acumulada. Biff Noodle fue asesinado 3 veces seguidas, y se dio cuenta de que si continuaba avanzando ciegamente, lo patearían hasta matarlo nuevamente. Como resultado, buscó por toda la secta y rápidamente encontró un edificio. Biblioteca. Biblioteca. Esta descripción. Debe haber una técnica de cultivo dentro. Biff Noodle se emocionó y entró en la biblioteca. Sin embargo, nadie había venido a la biblioteca durante 100 años. Como resultado, todos los estantes estaban vacíos. Pero Biff Noodle no se desanimó. Corrió e inspeccionó cada estantería vacía y finalmente encontró algo. Esa era la pieza de Jade llamada patada de energía acumulada. ¿Todavía hay una técnica de cultivo en estas ruinas? Eiming se sorprendió un poco cuando escuchó a Biff Noodle regocijarse.
con lo valiosa que era una técnica de cultivo para este mundo. Esta secta en ruinas debe haber sido saqueada por muchos cultivadores poderosos. Entonces, ¿cómo es que todavía dejaron una técnica de cultivo? Sin embargo, cuando Yiming vio el nombre en la nota de Jade, comprendió de inmediato. Patada de energía acumulada. Esta técnica de cultivo no podía considerarse una técnica de cultivo y ser utilizada por cultivadores. Era un manual marcial común y corriente. Para ponerlo en perspectiva, era una habilidad sobre cómo reunir toda la fuerza del propio cuerpo y liberarla a través de la patada de energía acumulada. La razón de esto era que la mayoría de la gente gritaba HY-ya, para mantener su ritmo y liberar la energía acumulada a través de la patada. También era una técnica que los más pobres y abyectos de los mortales se veían obligados a practicar. Pertenecía a una categoría de técnicas de cultivo que, si se arrojaba a la calle, ni siquiera el más débil de los cultivadores la recogería. Después de todo, esta patada de energía acumulada requería que el practicante permaneciera quieto durante un segundo entero antes de poder usar esta habilidad. Un retraso de una sola respiración podría ser el factor determinante de la vida o la muerte en la batalla entre cultivadores. No estarían simplemente cortejando la muerte al quedarse quietos acumulando fuerza en medio de la batalla. Este artefacto se llama pergamino de jade de cultivo. Tendrás que presionarlo sobre tu entrecejo para poder ingresar al reino ilusorio y cultivar, explicó Yiming. Es así. Siguiendo las instrucciones de Yiming, Biff Noodle colocó el trozo de jade sobre su glabela y pronto todo a su alrededor desapareció de inmediato. Estaba en un espacio oscuro. Vio una figura con el rostro borroso que se elevaba hacia el cielo. La figura entonces echó hacia atrás su pierna derecha, la dobló y una fuerza poderosa comenzó a reunirse a su alrededor antes de patear sin piedad. Este fantasma repitió esta acción una y otra vez, como si fuera un video tutorial. Así que es así, Biff Noodle lo estudió unas cuantas veces más, antes de que se acabara el tiempo. Luego se retiró del reino ilusorio. Hermano, déjame echar un vistazo también. Por fin tengo mi primera habilidad de cultivo. Eso se llama habilidad marcial, idiota. Los demás jugadores tomaron las fichas de jade y comenzaron a hacerlas circular. HY-ya. Biff Noodle saltó en el aire y con gran delicadeza acumuló energía en sus piernas y voló de nuevo. Sus acciones fueron bastante impresionantes. Miserable bestia, soy invencible. Biff Noodle se rió emocionado después de unos cuantos estiramientos más. Yiming se quedó sin palabras. Invencible. Si regresas a tu mundo, entonces no tendrás ningún problema en encargarte de algunos punks. Pero este es el mundo de los cultivadores. Con un movimiento de sus manos, los cultivadores poderosos podrían mover montañas y llenar los mares. Y vas a ser invencible con solo una patada. ¡Qué broma! Yiming miró a los emocionados jugadores antes de dejar de mirarlos a todos por completo. Eran todos demasiado cáusticos para mirarlos. Esta secta era originalmente una ruina, por lo que a Yiming tampoco le importó. Dejó que los jugadores la exploraran sin poner ninguna restricción. En cualquier caso, ¿qué pasa si al final consiguen encontrar algún tesoro? Yiming regresó al gran salón y encontró un rincón para recuperarse. Con una habilidad marcial, una simple bestia jorobada de guerra no es un oponente que no pueda capturar. Biff Noodle dio una sonrisa orgullosa y luego corrió emocionado por la montaña. Muchos de los jugadores quedaron atónitos y luego todos lo siguieron. Después de todo, esta misión de la secta recompensaría con 100 puntos de contribución de una sola vez. Aunque la bestia jorobada de guerra era muy fuerte, Biff Noodle también había aprendido la patada de energía acumulada. ¿Qué pasaría si lograra cambiar la situación? Todavía quedaban 7 u 8 seguidores alrededor de Star y uno de ellos preguntó. Hermano Estrella, ¿qué debemos hacer? Sigámoslo y echemos un vistazo. Star tampoco podía aceptar esto. Era un presidente de gremio que era invencible en muchos juegos. Pero al final, en este juego, olvidándose de las bestias divinas, ni siquiera pudo vencer a los monstruos en la aldea de novatos. Si esta noticia se difundiera, ¿aún podría sobrevivir? Como resultado, Star miró a Biff Noodle y lo siguió con un movimiento de su mano. Encontré una bestia jorobada de guerra. Biff Noodle fue muy rápido y pronto encontró una bestia jorobada de guerra. A la carga, rugió Biff Noodle y se lanzó hacia adelante.
Patada de energía acumulada. Sin ningún preludio, saltó directamente al aire. La bestia jorobada de guerra miró tranquilamente a un fideos de carne, sin inmutarse ante el ataque entrante. Sin embargo, su mirada parecía como si estuviera tratando con condescendencia a un tonto.